Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lina Soler, gerente comercial para Niken Colombia y les doy la bienvenida a esta comunidad de bienestar. Les quiero contar que Niken somos una comunidad que básicamente buscamos tres objetivos fundamentales en la transformación. Buscamos una transformación masiva, la cual se basa primero en mejorar tu calidad de vida y la de todas tus personas, las personas que te rodean, familiares, amigos, basado en la prevención. Y esta prevención va básicamente en el sentido de buscar siempre lo natural. Buscar de alguna manera acercarnos más a 5 elementos vitales que todo ser humano necesitamos, como son el aire, el agua, la luz, la nutrición y el descanso. Estos 5 elementos vitales todo ser humano los necesitamos y como objetivo tenemos mejorarlos día a día. El segundo objetivo transformador que queremos invitarte a trabajar es impactar el medio ambiente. ¿Cuáles son esas acciones que tú haces diariamente? ¿Cuál es ese granito de arena que estás colocando para mejorar e impactar el medio que te rodea? Y tercero, otro objetivo que trabajamos como comunidad de bienestar es mejorar los ingresos de sus familias. Buscar fuentes de ingresos en los cuales se basan ayudando a otras personas. Así que bajo estos tres conceptos y con esta comunidad de bienestar, también nuestro objetivo es ayudarte a conocer y a transmitir este concepto de bienestar a través de este tipo de charlas. Para hoy tenemos una persona muy especial. Tenemos como invitado al doctor Miguel Álvarez. Él es cirujano con diplomado en salud ocupacional, medicina biológica y homotoxicología. El doctor Miguel trabaja o ha tenido una experiencia amplia a nivel de la medicina. Por ejemplo, él trabajó durante 23 años como médico de urgencias. Asimismo, trabajó en el área de consulta externa en sanidad militar por 21 años. Y desde hace 25 años se especializa en consulta externa biológica, en medicina biológica. El doctor Miguel ha compartido este concepto de bienestar desde hace más de 15 años. Así que el día de hoy queremos darle la bienvenida al doctor Miguel, quien nos va a compartir un tema muy importante que estamos viviendo hoy a nivel mundial. A nivel mundial saben que estamos viviendo y estamos siendo muy afectados a través de este virus. Sin embargo, y como respuesta a prevención, debemos de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y es lo que hoy básicamente el doctor Miguel nos va a resaltar. ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo es que debemos fortalecer esta parte tan importante de todos los seres humanos a través de la prevención también? Así que, doctor, muy buenas tardes, bienvenido a esta comunidad de bienestar y gracias de antemano por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, Lina. Muy buenas tardes a todos los participantes que se encuentran acá en nuestro país, que se encuentran fuera del país y donde en una u otra forma, ya ha podido llegar este azote que nos tiene hoy en un recogimiento y en un aislamiento preventivo. Pues vamos a aprovechar para compartir algunas acciones que debemos tomar y que podríamos tomar todos, que no tienen mayores costos, pero que son muy importantes para que junto con todas las recomendaciones de las entidades de salud, nosotros podamos hacerle frente a este problema del coronavirus. Hay algo muy importante y es que nuestro sistema inmunológico depende del contacto que hayamos tenido en nuestro transitar, en nuestra vida, corta o larga,
y todo lo que hayamos podido interactuar, como resultado de todo lo que hayamos podido interactuar con el medio ambiente. Entonces, vamos a tomar una parte en donde el sistema inmunológico interactúa con el medio ambiente, y vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que nos está afectando, que si nosotros lo suprimimos, pues nuestro sistema inmunológico nos lo va a agradecer. Y vamos de todas maneras a recordar parte de la buena función, de la buena fisiología que también enriquece a este sistema inmunológico. Entonces, teniendo en cuenta esta situación que tenemos hoy en día y mirando, por ejemplo, esta gráfica, cómo se ha extendido este virus, a pesar de que en muchos de los países, primero donde comenzó y luego donde ha tenido asiento y se ha convertido en el foco principal en estos momentos, como ha sido Europa, tenemos que ha tenido una extensión y un comportamiento creciente, y no es mucho lo que nosotros sabemos realmente sobre este virus. Estamos aprendiendo, pero tiene un comportamiento un poco particular, y no es el comportamiento de todas las epidemias y de las pandemias que han existido. En este momento, nuestro mundo prácticamente está afectado en una gran proporción, y vemos cómo ya en este momento están en más de 195,000 casos, y el número de muertes va por encima de los 8,000, y se encuentra prácticamente con casos confirmados en más de 146 países. Todo esto nos pone a pensar que, pues a pesar de todas las medidas que nosotros implementemos y a pesar de todo lo que nosotros hagamos por recomendación de las entidades de salud, de la Organización Mundial de la Salud y de cada una de las entidades en la región, pues son buenas medidas y hay que acatarlas todas, y a eso no vamos a ponerlo en duda. Es importante que si las sigamos y aceptemos que a veces hasta nos parecen un poquito exageradas, pero vale la pena la prevención por dos cosas. Primero, porque es un virus contra el que nosotros no tenemos ningún medicamento. Muchas de las veces dice uno, pero si me hicieran a mí el test y si yo resulto positivo, ¿qué? No hay ningún medicamento antiviral, no hay ningún medicamento para este virus, y encontrarlo todavía está muy demorado. Asimismo como la vacuna, no existe vacuna, y la vacuna demora, así empiecen a aplicarla, demora en tener efectividad y demora en evitar los nuevos casos, demora en que aparezcan nuevos casos. Entonces, entrando en materia, yo quiero recordar que nosotros estamos interactuando con el medio ambiente y tenemos con él un contacto a través de la piel especialmente. Nosotros tenemos una barrera muy importante que es la piel, y si ustedes ven esta barrera que es nuestra piel, es una pared por donde no hay rendijas, no hay separación entre las células, no hay separación entre ninguno de estos elementos que nos permita que se nos vaya a ingresar algún elemento, partícula química o algún elemento bacteriano o viral. Entonces, esta barrera es muy importante. Entre estas células existen como unas adhesiones, como unos candados, que son los que impiden que esa separación de las células puedan permitir el paso de los virus. Ellas están atentas y no permiten que los virus atraviesen esa barrera,
que penetren a través de la piel y que penetren al tejido celular subcutáneo y que tomen el torrente circulatorio para así llegar a otros órganos y a otros tejidos importantes. Si vemos nuestro sistema respiratorio, tiene en la parte alta nuestra nariz. Nuestra nariz es el primer filtro que nosotros tenemos para el aire que va a llegar a nuestros pulmones. Esto es muy importante. La respiración nasal es muy importante. Es aquí donde comienza la preparación de ese aire que va a entrar a nuestras vías respiratorias, así como el bolo alimenticio llega a la boca y tenemos que prepararlo para que llegue a nuestras vías digestivas. El punto principal es que nuestra nariz, primero, es un filtro y segundo, es quien nos calienta el aire. Aquí, en este primer filtro que nosotros tenemos, es donde se deben de tener una cantidad de partículas, especialmente partículas húmedas y partículas secas que llegan y son atraídas por las mucosas si están húmedas. Y ahí empieza el reconocimiento que debe hacer nuestro sistema de defensas de lo que llegó en contacto. Si no tiene defensa específica, manda unas defensas que se llaman inespecíficas, que son capaces de controlar un químico, que son capaces de controlar una bacteria o que son capaces de ir controlando un virus, y por eso se presenta como primer mecanismo de defensa el estornudo. Y luego se presenta la rinorrea, o sea, el aumento de la secreción nasal para poder eliminar eso que está tratando de ingresar a las vías respiratorias. Esto es muy importante. Estos son los primeros mecanismos de defensa y nosotros no debemos frenarlos con ningún medicamento que nos quite el estornudo, que nos quite el lagrimeo. Esto es muy importante. Asimismo, luego en la parte posterior, en lo que nosotros llamamos la faringe, es una mucosa, es un epitelio que nosotros llamamos, es una capa que tiene una humectación, una humedad tal que no permite que pasen las partículas, que no permite que esas partículas sigan hacia el pulmón. Y luego en la tráquea tenemos nosotros una pared de un revestimiento que tiene unas fibras que son capaces de devolver lo que trate de entrar allí y que cuando son estimuladas nos producen el reflejo de la tos. La tos es muy importante, no la debemos frenar, hay que toser, pero hay que ayudarle al organismo para que las cilias que se llaman, que son unas vellosidades microscópicas que tiene esta pared, puedan trabajar activamente para que puedan rechazar las partículas que tratan de llegar a los bronquios. Y finalmente, si en estas vías no se detiene, pues va a llegar al pulmón. Por eso, los primeros síntomas que da cualquier enfermedad de tipo viral, y esta no es una ajena a esto, es toda la parte respiratoria inicial que no debemos frenar esos mecanismos. Si no frenamos esos mecanismos, estamos dándole armas al pulmón para que se defienda, y cuando tose, ayudarle a que tosa allí, permitirle que ayude a regresar y a devolver todas esas partículas para que no queden mucho tiempo en contacto y no vayan penetrando así a los tejidos profundos y sean transportadas a través de la vía circulatoria. Así como nosotros tenemos esa cohesión en las células de la piel, también la tenemos en las vías respiratorias. Y era lo que les decía de la unión de las células. Las células de nuestras vías respiratorias, del epitelio, de la tapiz de las vías respiratorias, deben estar bien unidas y deben estar bien juntas para no permitir que nos ingresen partículas extrañas o que nos ingresen cuerpos extraños microscópicos a la parte del torrente circulatorio. Es por eso que debe pensarse primero en
qué elementos mantienen unidas esas cosas y vamos a explicarlo en detalle. Pero hay muchas cosas que están en el ambiente, hay muchos elementos que están en el ambiente que empiezan a romper estas uniones que tienen nuestras células, y eso es lo que hace que se coloque vulnerable las paredes de las vías respiratorias. Asimismo, como tenemos nosotros esta protección en las vías respiratorias, están las vías digestivas. La boca tiene un tapiz, tiene una mucosa que también es capaz de retener allí partículas y es capaz de no permitir, por eso tenemos nuestras amígdalas, que es el primer vigilante inmunológico que nosotros tenemos en la parte de las vías respiratorias, en la parte de las vías digestivas altas, y esto nos empieza a nosotros a detener todos los elementos que sean nocivos para nuestro organismo, si es que nuestro organismo tiene la capacidad de reconocer que son extraños. En nuestro esófago, en nuestro estómago y todo nuestro intestino, nosotros también estamos tapizados de una cantidad de células que tienen la misma función que las células de las vías respiratorias para lograr que estas vías digestivas también tengan una protección. Y además tienen una cantidad de funciones como son las de absorber nuestros alimentos, de absorber todos los elementos nutricionales que nosotros colocamos a través del tracto digestivo, así como el aire en las vías respiratorias es el que va a ser transportado y hacer el intercambio gaseoso en nuestros pulmones. Entonces, la integridad de estas vías que interactúan con el medio ambiente está siendo vulnerada. ¿Por qué? Porque tenemos una contaminación altísima y lo vemos, y es una de las preocupaciones que hay en el medio ambiente hoy. Tenemos un material particulado con contenido de minerales radiactivos, con contenido de metales pesados, con contenido y una carga grande de iones positivos que son destructores y que son disruptores y que son elementos que rompen esas barreras y que tratan de fraccionar esas barreras y que tratan de desestabilizar las mismas membranas de nuestra célula para que puedan ser vulnerables a otras cosas. Y esto es una de las cosas más importantes. Nuestros tejidos de presentación contra el medio ambiente, de protección contra el medio ambiente, se han vuelto muy frágiles y se siguen volviendo frágiles porque desafortunadamente la tecnología contribuye. Quienes trabajan o trabajamos en ambientes en donde hay aglomeraciones y donde hay sobre todo una gran malla, una gran conexión de ondas electromagnéticas, que son también elementos que inciden sobre esas membranas celulares, pues entonces nos van a llevar a ser cada vez más vulnerables. Esta onda electromagnética a la que estamos sometidos todos, pero en ambientes como este que están viendo ustedes en la pantalla, es mucho mayor la exposición. Cada persona está expuesta no solamente a la radiación de su computador, sino que está en medio de una maraña de toda la onda electromagnética de la red Wi-Fi que lleva la señal a todos y cada uno de estos elementos. Cada celular, cada computador tiene onda electromagnética que atraviesa nuestras membranas celulares y que las desestabiliza. Desestabiliza las membranas, desestabiliza las membranas nucleares, y eso hace que sean vulnerables. Primeros tejidos que se desestabilizan son el sistema inmunológico. Segundo tejido que se desestabiliza es el del sistema nervioso. Sistema inmunológico y sistema nervioso están conectados con el sistema endocrino. Y si el sistema endocrino, que es el regulador metabólico de todo nuestro organismo, junto con el sistema inmunológico, empiezan a desordenarse, pues el desorden del sistema inmunológico va a ser mayor. Tanto
que puede llegar al momento en que el sistema inmunológico primero no reconoce en esos primeros instancias de la enfermedad que es un cuerpo extraño, que es un virus, que es algo que debe de tener allí. Y por eso es que este virus tiene ese comportamiento que está presentando muchas veces, los primeros síntomas son tos. ¿Por qué? Porque las vías respiratorias altas, esas primeras barreras de detención se franquearon. No hubo reconocimiento del virus y el virus fue a parar al fondo, al pulmón. Entonces, todos estos elementos han llevado a que nuestras barreras se franqueen fácilmente por cualquier virus. Contribuye también a esto nuestra alimentación y nuestra misma hidratación. Les decía que es muy importante la hidratación de las vías respiratorias, pero hidratarse no es tomar cualquier líquido. Cualquier líquido nos quita la sed, no nos hidrata. La hidratación es muy importante porque si nosotros estamos hidratados, nuestras mucosas están bien húmedas y se están lavando y nosotros podemos producir secreciones, pero cuando llega un estímulo, necesitan las secreciones, no hay una buena hidratación. Las bebidas que nosotros estamos tomando como hidratantes, que nos venden por toneladas, con una cantidad de saborizantes, interfieren en esas uniones de las células, pero además estimulan las mismas membranas celulares y empiezan a producir daño en las membranas celulares, daño de inflamación, llamado de inflamación a esos sitios y empieza a generarse un trastorno muy importante de las mismas membranas celulares también. La misma alimentación que nosotros estamos teniendo hoy en día, en donde por el afán de nosotros tener unos alimentos perecederos, unos alimentos para largo rato, estamos llenando nuestro organismo de alimentos de una calidad muy regular, porque la industrialización, los ultraprocesados, ha hecho que a estos alimentos se le agreguen una cantidad de químicos que en el afán de preservar el alimento agreden a nuestras barreras, agreden a nuestras mucosas, agreden a nuestro mismo sistema digestivo y eso franquea barreras para que puedan ingresar a nuestro organismo no solamente los virus, sino una cantidad de tóxicos que no solamente los traen los alimentos, sino que están en el ambiente o están en el agua que nosotros estamos consumiendo. Asimismo, el consumo de medicamentos que se está teniendo hoy día, sea porque hay una enfermedad o sea porque no la hay, sino solamente porque hay un síntoma, y desafortunadamente nos hemos quedado en calmar síntomas. Al primer dolor buscamos el primer analgésico que encontremos, y entonces esto también ha hecho que el uso de estos analgésicos, y es una de las cosas que están dando cuenta y que hasta ahora, donde ya ha cobrado una cantidad de vidas en China, se dieron cuenta que, por ejemplo, el medicamento que estaban utilizando como antiinflamatorio allá es un medicamento que, en vez de favorecer, va a facilitar la penetración del virus y va a hacer que el virus sea más incontrolable. Y es que sucede cuando uno de los primeros síntomas que tenemos nosotros también, aparte del aumento de la secreción nasal y los estornudos, es la fiebre. Pues la fiebre es un mecanismo muy importante de defensa porque nos lleva a que estimule la circulación para movilizar esas defensas que nosotros tenemos al sitio donde hay que ir a controlar el virus. Pero resulta que al primer síntoma de fiebre, de temperatura, nosotros tenemos una mano de analgésicos y antipiréticos, pues bajamos la temperatura, quedamos muy contentos de que tocamos al niño o nos tocan y ya no tengo fiebre, pero esa baja de la temperatura, en el momento en que la temperatura se elevó por naturaleza para que recurrieran allí todas las células de la defensa, pues se frenó ese mecanismo, y es por eso
que muchas de las veces es preferible controlar la temperatura, que no pase de 37,5, máximo hasta 38, utilizando medios físicos y utilizando la hidratación, que es muy importante, y ya vamos a hablar sobre ello. Pero dejar los medicamentos de último, y si se están tomando los medicamentos para enfermedades que están amenazando hoy en día desde temprana edad a la mayoría de las personas, como diabetes, hipertensión, dislipidemias, la misma obesidad, que es una enfermedad de inflamación crónica, pues tenemos que no consumir medicamentos que de pronto nos dejan satisfechos porque no nos duele, porque no se nos inflama, como son los poderosos corticoides. Cuando una persona está bajo el efecto de los corticoides, tiene sus defensas con los brazos cruzados, de tal manera que cualquier virus, cualquier bacteria que intente entrar al organismo va a encontrar un terreno fácil. Por eso es que se están presentando más muertes. Yo digo que es en personas que están consumiendo más medicamentos y que están recibiendo una carga química grande. Es prácticamente el terreno abonado para que se presente un cáncer, pero es el terreno muy abonado para que cualquier virus en este momento sea el responsable de nuestra salud y de generarnos una enfermedad. El sistema inmunológico está estudiado que necesita de un descanso cuando nosotros no descansamos adecuadamente, por una parte, porque tenemos preocupaciones y las llevamos a nuestra cama, por una parte, o porque el sistema de sueño que nosotros tenemos de pronto no es el adecuado, no nos acomodamos con la almohada, no nos acomodamos con el colchón. Entonces nos hace permanecer, como dicen, la noche despiertos, y eso nos lo cobra porque al día siguiente es que cuando nosotros vamos a estar en actividad necesitamos haber reparado el organismo. Y una de las reparaciones importantes que tiene el sistema inmunológico en la noche es mientras dormimos, pero mientras dormimos en sueño profundo. Y sueño profundo solo lo tenemos cuando nosotros también, de acuerdo con el ritmo circadiano, con el día-noche, nos acostamos a la hora que nuestro cuerpo nos lo pide, y que el tiempo en la noche es propicio para que nosotros podamos entrar en ese sueño profundo. Cuando nosotros nos acostamos a las 10 de la noche por tarde, nuestro sistema inmunológico trabaja mucho mejor. Se estimula la producción de células del sistema inmunológico, pero además hay una migración de las células de la defensa del torrente circulatorio, que en ese momento queda quieto y hace que esas células de la defensa vayan a reparar en los tejidos, en los epitelios y en los tejidos subcutáneos y en los tejidos de unión de todos nuestros órganos. Entonces, esa es la reparación que se manifiesta al día siguiente por una mejor actividad, que se manifiesta por una mejor concentración, que se manifiesta por una vida realmente sana, porque nadie que no duerma o que duerma muy mal va a amanecer con una buena cara por una parte, y por otra va a amanecer con un sistema de defensas adecuado. El medio en que nosotros debiéramos estar es un medio donde le aportáramos al organismo el agua, de tal manera que fuera un agua que aumentara realmente nuestras mucosas, que se absorbiera fácil, que nos enriqueciera además en minerales, porque los minerales son esenciales para mantener esas uniones y para mantener el sistema de defensas activo. Si nosotros tomamos agua que no esté mineralizada o tomamos agua que tenga una cantidad de químicos, nuestro organismo pasará el tiempo y gastará una buena parte de su energía en limpiar esa agua que le estamos dando con una cantidad de colorantes o con una cantidad de saborizantes, o
impregnada con plástico y entonces nuestro organismo se desgasta allí en ese trabajo de poder eliminar todas esas basuras, porque son basuras para nuestro organismo. En cambio, cuando nosotros le damos agua limpia, esta agua nos va a ayudar a aumentar nuestras vías digestivas muy bien, por ende nuestras vías respiratorias muy bien, va a mantener nuestras mucosas humectadas y va a mantener nuestro sistema de defensa activo. Esto es muy importante. Asimismo, el aire que nosotros respiramos debería ser este aire alrededor de este ambiente, como lo que están viendo ustedes en pantalla. El aire que nosotros debemos respirar es un aire limpio, debe ser un aire limpio, debe ser un aire que primero no nos lleve la cantidad de tóxicos que en este momento estamos nosotros respirando en la ciudad. Nos aconsejan abrir las ventanas, pero con la contaminación externa que hay, pues quedamos entre la espada y la pared. Si no abro la ventana, pues caramba, no me ventila mi habitación, no me ventila y se me llena de partículas el apartamento. Pero si la abro, se me meten todos los químicos que hay en el ambiente. Entonces estamos prácticamente entre dos fuentes importantes. Por eso, Niken tiene un sistema de aire que simula el aire del ambiente. Él tiene un sistema de aire que es capaz de podernos limpiar a nosotros el aire de nuestra casa. Entonces, ya con un sistema de aire de este tipo, nosotros podemos respirar tranquilos dentro de nuestro hogar casi sin necesidad de abrir las ventanas. ¿Por qué? Porque este es un sistema de aire que está capacitado para recoger las partículas que hay en el ambiente. Y ustedes saben y todos hemos escuchado de todas las recomendaciones que da que cuando se tose, cuando se estornuda, estas partículas virales van cabalgadas prácticamente en las partículas de saliva, en las partículas de las mucosas, del estornudo mucoso. Entonces, pueden quedar en el ambiente o pueden caer sobre superficies, pero también hay partículas en suspensión que son capaces de servir de cabalgadura de estas partículas cargadas de virus. Entonces, en el ambiente nosotros encontramos una cantidad de fibritas que nosotros a simple vista no vemos. Esas fibras pueden servir de cabalgadura también de las partículas pequeñas de estornudo o de tos. Entonces, es importante que nosotros tengamos un sistema de aire como este que nos pueda recoger todas esas partículas y pueda limpiar el aire de esas fibras y esas partículas de escamación de mascotas o escamación de nuestra misma piel que andan en el ambiente que nosotros no vemos, pero que pueden ser también el caballito de batalla para estos virus y que entren con más facilidad a nuestras vías respiratorias. Entonces, un sistema de aire de estos va a mantener limpio el ambiente por una parte, pero por el contenido de iones negativos que aumenta en nuestro ambiente, dentro de nuestro hogar, al tener este sistema de aire, hace que la relajación de las vías respiratorias, que la relajación de la musculatura del bronquio dé una mejor capacidad de aireación de los alvéolos y de un mejor intercambio del aire. Entonces, esto va a hacer que nuestras células de la defensa, que nuestras células de las paredes de las mucosas, de las paredes del aire, puedan eliminar pues, cuerpos extraños, puedan eliminar bacterias, puedan eliminar otras partículas y no dedicarse a limpiar las que trae el aire. Entonces, esto es muy importante. Un sistema de aire nos pondría a nosotros en un estado de tranquilidad diferente. Además, el sistema de aire, por enriquecer el ambiente en iones negativos, hace que estos iones negativos trabajen no solamente a nivel de las vías respiratorias, sino a nivel de todo el organismo, disminuyendo el estado de inflamación.
una inflamación se da por acumulación de toxinas, una inflamación se da por ionización positiva, una inflamación se da por acúmulo de una cantidad de elementos que se detuvieron y no hay cómo expulsarlos. Pero si limpiamos el ambiente, dejamos las vías respiratorias libres para que por allí se puedan eliminar algunos de los químicos volátiles que entran a nuestro organismo y muchos productos de la misma combustión interna, muchos productos de la misma del mismo metabolismo que tienen que ser eliminados a través de las vías respiratorias. Entonces, si nosotros damos aire limpio, favorecemos esa eliminación de toxinas a través de las vías respiratorias. Asimismo, el agua que nosotros debiéramos tomar, como les decía hace un momento, debería ser agua que esté completamente limpia, que no tenga ningún recorrido, ojalá por la superficie, que sea de ese manantial de allá de más de 3.500 metros de altura y que sea un agua completamente rica en minerales, que no haya sido procesada, que no se le haya aplicado, ojalá, ningún químico para poderla esterilizar de bacterias o de biológicos, porque muchas de las veces en las plantas de tratamiento, con el afán de asegurarnos un agua potable, volvemos el agua una mezcla de químicos y esto está generando un problema. Además, como les decía, nos estamos hidratando con aguas enriquecidas con plástico. Esto ha llevado a que el mismo plástico se convierta en uno por excelencia. Los derivados del plástico están generando una cantidad de cambios a nivel del sistema inmunológico y cambios a nivel del sistema del sistema. Tiene estos plásticos tienen un comportamiento como si fuesen hormonas segregadas por las mismas glándulas, procesos degenerativos o procesos de hiperfunción en las mismas glándulas de los ovarios, en las mismas glándulas suprarrenales, en las mismas glándulas del páncreas, porque es una glándula, y entonces terminar en misma glándula tiroides y terminar con problemas o trastornos de cualquiera de estas glándulas. Entonces, nosotros deberíamos conseguir sistemas de agua que nos limpien el agua de la llave para que esta agua que ha sido clorada y que ya no tiene elementos tóxicos biológicos, podamos nosotros consumir un agua de tipo manantial, agua limpia, pero agua que se procesa a través de estos sistemas de agua proveniente de la llave. Entonces ya con mucha tranquilidad nosotros podemos estar asegurándole al organismo de que vamos a tomar un agua limpia y de que vamos a tomar un agua mineralizada y un agua, ojalá, con una tendencia alcalina, porque todos los químicos llevan a estados de acidosis, estados de acidez, y además durante el día nosotros llevamos a nuestro organismo por todo lo que estamos haciendo a un estado de acidez. Asimismo, es muy importante la alimentación porque nosotros con la alimentación estamos proveyendo al organismo de una cantidad de nutrientes que son, por una parte, antioxidantes, que los hemos llamado. Estos antioxidantes son como protectores a nivel de la membrana celular, a nivel de la parte interna de la misma membrana o de la parte de adentro de la membrana celular. Cada fruta, cada verdura que nosotros consumamos tiene elementos, tiene minerales, y si esto es vivo, esto nos mantiene a nosotros en un estado equilibrado de nuestras membranas celulares, en un estado de membranas celulares que realmente protegen la célula y en conjunto nos van a proteger nuestro organismo. Entonces es muy importante la alimentación y la nutrición. Hay alimentos que tienen más nutrientes, que tienen más vitamina C, no interesa, pero la variedad es muy importante y nosotros en este momento algo que debemos tener
poner mucha atención es que debemos estar consumiendo muchísima fruta durante el día, que debemos preparar nuestros alimentos, ojalá a partir de lo que nosotros conocemos, conseguimos y compramos, y no consumir alimentos ultraprocesados, porque realmente eso no nos va a nutrir, nos va a llenar el estómago, pero realmente no nos va a nutrir. Y lo que necesitamos en este momento es una nutrición sana, una nutrición balanceada y una nutrición que provea a nuestras células para que puedan cumplir con sus funciones. Asimismo, el estado de relajación es importante. Si existe una buena relajación, se producen hormonas, se producen elementos que van a ayudar a proteger a nuestro organismo, que van a ayudar a disminuir los desencadenantes de la inflamación, como son las hormonas del estradiol, y van a ayudar a que se produzca más hormona de la relajación y más hormona del descanso y más hormona de la reparación, como es la melatonina. Entonces, el descanso y la relajación profunda son muy importantes porque es allí donde se producen esos dos cambios importantes a nivel metabólico, pero que tienen un efecto muy importante a nivel de nuestro sistema inmunológico. Es importante dormir, pero dormir en el sueño que realmente es reparador entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana es el sueño que realmente funciona y que realmente nos sirve. Total que en estos días en que nosotros vamos a estar en aislamiento, en aislamiento preventivo, pues deberíamos mantenernos ocupados durante el día, pero respetar las horas de sueño y acostarnos a dormir, suprimiendo todas las luces artificiales, porque ese es otro problema. La luz artificial nos llena a nosotros de iones positivos. Entonces, desequilibra nuestro organismo en otra forma. Pero muy importante entonces que nosotros tengamos el sueño, porque el sueño nos ayuda a reparar y a reponer muchísimo nuestro sistema inmunológico. Y por último, pero no menos importante, es que nosotros evitemos tener emociones que nos generen estrés, que nos generen angustia, que nos generen preocupación, que nos generen odios, que nos generen rencores, que nos generen todo este tipo de emociones, todo este tipo de sensaciones que pueden llevar a que nuestro organismo libere una cantidad de hormonas de defensa, de hormonas que en el afán de defender nos producen a nosotros un estado de inflamación crónica. Entonces, entre menos tengamos nosotros emociones que nos generen este tipo de mecanismos, vamos a tener un sistema inmunológico que no se nos desgasta en este control. Es importante que nosotros en estos días podamos hacer alguna meditación, pero que también no nos quedemos estáticos, porque la circulación es otro elemento muy importante para el sistema inmunológico. Si nosotros hacemos algo de ejercicio, vamos a tener un sistema inmunológico que nosotros podamos movilizar la circulación a esos sitios de pequeña circulación, a esos sitios donde como que nunca llega la circulación y como que son sitios en donde empieza a entrar en estado de acidez, y son sitios en donde se favorece la aparición y cambios celulares muy importantes. Pero a la vez, el ejercicio es muy importante porque lleva la circulación, es uno de los mejores estimulantes del sistema inmunológico, no en exceso, pero que nos movilice a nosotros toda nuestra circulación y que nos haga aumentar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria con una simple y sencilla gimnasia de 20 minutos diarios, de 15 a 20 minutos diarios. Y por último, es importante entonces que nosotros tengamos un apoyo
un apoyo espiritual en un ser superior que nos puede ayudar a nosotros en un Dios que fue el que creó las cosas ordenadamente y que nos dio a nosotros una capacidad de defensa grande que nosotros guardamos y que tenemos que en este momento sacar a flote. Es desde adentro donde se cuida el organismo, es de la mano de nuestro creador que nosotros podemos ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, es de la mano de nuestro creador que nosotros podemos llevar a que nuestro organismo se defienda y que por más que nosotros hagamos defensa externa, nos coloquemos todos los trajes ante todo, no vamos a poder hacerle frente a este proceso que se está generando en todo el mundo y que está cobrando muchísimas vidas. Para terminar, esta frase muy importante, que la naturaleza no se puede conquistar, no se puede conquistar sino obedeciéndole. Y realmente lo que tenemos que hacer nosotros son cosas muy sencillas, son cosas muy prácticas. Hay que volver a lo natural, hay que retomar los elementos naturales para que nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico especialmente, funcione adecuadamente y tenga cómo controlar esto y que pase como una simple gripa. Que no tengamos, Dios nos libre de tener que utilizar respiradores. Estamos en una escasez grande sin necesidad de haber tenido una epidemia. Si se tuvieran que llevar personas a respiradores, sería fatal. Esperemos no tener que llegar a eso. Muchísimas gracias. De aquí en adelante escucho preguntas y con mucho gusto se las puedo resolver. Un abrazo para todos. Cuídense Doctor, mucho. doctor, muchísimas gracias. En verdad, qué buena charla, de una manera muy sencilla, muy clara, con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y nos queda también muy claro en el sentido que nuestros mejores aliados en este momento es tener este aire, un aire realmente puro, refrescante, renovador, con iones negativos. El agua es vital, el tipo de agua que estemos consumiendo para nuestro cuerpo, la alimentación, el manejo de los hábitos. En fin, realmente es un grupo de elementos que debemos de tener muy en cuenta para el bienestar y la prevención. Doctor, voy a darle lectura a algunas de las preguntas que ya tenemos aquí en el panel. Y si ustedes tienen más inquietudes, las pueden ir, por favor, allí escribiendo. Vamos a iniciar con la primera pregunta que tuvimos y es, uno de nuestros escuchas dice que tiene un hijo de 11 años y le suministra Alezert, por lo que es alérgico, y él pregunta si en estos días es indicado darle esta medicación o no. Yo le recomendaría que el uso del antihistamínico en este momento no es muy recomendable. Cuando uno tiene una rinitis, está atento las mucosas a rechazar cualquier cosa que llegue. Entonces, por eso se presentan con más frecuencia los estornudos, por eso se congestiona la nariz, por eso aumenta la secreción y por eso hay un aumento de lo que se llama, hay una hiperemia de la circulación prácticamente allí. Cuando nosotros damos el antihistamínico, entonces frenamos esta respuesta. Yo pensaría y le aconsejaría con todo corazón que suspendiera prácticamente el Alercet y que preferible limpiar su aire. Un sistema de aire es lo mejor que nosotros podemos en este momento adquirir para tener dentro de nuestro hogar y poder protegernos todos prácticamente, no solamente el que está enfermo, sino el que está sano.
Pero también podemos tener medidas adicionales como pudieran ser colocar un vaporizador dentro del apartamento y dejarlo que nos funcione siquiera una hora con agua o solución salina, que en última la solución salina es la sola agua la que va a estar en el ambiente, porque el colocar húmedo el ambiente, el humectar con vapor, nos lleva a que esas partículas que están en el ambiente, como las fibras y todo lo que les explicaba, decanten un poquito, bajen y queden en el piso. Entonces es muy importante eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos escribe Adriana. Doctor, ¿nuestros sistemas de agua eliminan el coronavirus? A ver, en primer lugar, nosotros no conocemos el coronavirus, lo estamos conociendo y estamos conociendo su comportamiento. Ha habido otros virus de la familia del coronavirus y ha habido virus de otras familias, y el sistema de agua, pues es un buen sistema de agua con una capacidad de filtración impresionante, pero no tenemos que abusar de él y no tenemos que confiarnos 100% de él. Lo que sí le puedo decir es que si nosotros tomamos agua limpia, esa agua y agua ojalá optimizada, que es el agua perfecta, es el agua ordenada molecularmente, nuestra célula va a tener un mecanismo adicional más de protección, porque es un agua que va a entrar a proteger el núcleo de la célula. Lo digo porque lo escuché de boca del mismo doctor Walter King, quien ha investigado estos sistemas de agua por 30 años. Entonces, él dice que el agua optimizada puede llegar a colocarse alrededor de la membrana nuclear y evitar ataques, tanto de la misma radiación por unos mecanismos de carga eléctrica, y además evita la penetración de cargas de virus, no interesa cuál virus, pero que nos podamos confiar nosotros de que el sistema de agua nos va a quitar el virus es muy atrevido decirlo. El sistema de agua es muy bueno y es capaz de quitar algunos virus como los implicados en la diarrea, eso sí, pero no podría asegurarle que también sea capaz de retener el coronavirus. Así es, doctor, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo pueden reparar el sueño las personas que por temas laborales tienen estos horarios como trabajar de noche y descansar de día? ¿De qué manera pueden reparar su sueño, doctor? Claro que sí, es muy importante que nosotros pensemos, así como con el sistema de agua, con el sistema de aire, recreamos ese ambiente natural, recrear el sistema, el descanso natural. Lo ideal es que nosotros descansemos cuando se haya ido la luz del día, pero como tenemos que descansar en la noche, en el día, entonces lo que tenemos que hacer es primero colocarnos en cuarto oscuro, que no haya ni siquiera, dicen los últimos estudios, que una lucecita de esas, de un indicador de la parte de abajo del televisor o del celular que está encendiéndose para decir que se le va a bajar la batería, esos estímulos luminosos son capaces de llegar a la retina y estimular el sistema nervioso y generar una actividad cerebral que no permite un descanso adecuado. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocarnos en cuarto oscuro, eliminar cualquier fuente, por más insignificante que sea, de luz. Y segundo, colocarnos en un sistema de sueño que permita, primero, que nosotros descansemos perfectamente, que nos podamos acomodar en él y que nos permita, ojalá, relajar de tal manera que entremos en sueño profundo muy acelerado. Entonces, de esa manera, una persona con un sistema de sueño que le asegure un aporte de iones negativos, que le asegure un magnetismo relajante, que le asegure un infrarrojo lejano,
que le ayuda a mantener su temperatura ideal para poder descansar, pues le va a dar las condiciones para que en ese tiempo que no corresponde al ciclo circadiano, porque en la noche está trabajando, entonces al día siguiente, en menos de 3 horas en un sistema de sueño de estos, va a poder reponer, reparar su energía, pero en un cuarto completamente oscuro. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿qué alimentos específicos nos recomienda para incrementar nuestro sistema inmune? A ver, el sistema inmunológico requiere de un aporte muy bueno de minerales, un aporte muy bueno de vitaminas, un aporte muy bueno de aminoácidos y un aporte muy bueno de enzimas. Fíjense que no les he mencionado siquiera proteína. Si nosotros le damos al sistema inmunológico alimentos que contengan estos 4 elementos, de seguro van a tener un alimento inmunológico bien nutrido. ¿Por qué? Porque primero no lo vamos a sobrecargar de cosas que no necesita. Y segundo, le vamos a dar aminoácidos libres para que él forme las proteínas que se llaman inmunoglobulinas que necesite en un momento dado. Minerales, vitaminas, aminoácidos libres y enzimas están en las frutas, en la variedad de frutas que nosotros consumamos y en la variedad de cosas verdes que nosotros consumamos entre verduras y granos verdes. Hay algo muy importante y es que en este momento, y no sabemos por cuánto tiempo nosotros vayamos a tener un confinamiento de este tipo y un recogimiento en nuestro hogar, deberíamos nosotros empezar a hacer los germinados, porque los germinados justamente nos aportan estos elementos importantes. Así no tengamos nosotros proteína animal, así no tengamos carnes, así no tengamos leche, no tengamos huevos, pero si nosotros tenemos estos elementos que nos provean todos estos nutrientes, vamos a tener un sistema inmunológico funcionando perfectamente. Los germinados. Bueno, doctor, acá hay una pregunta. Bueno, Diana Marcela, esta te la respondo yo. Dice, ¿cuántos metros cuadrados abarca el Kenko Air? 29 metros cuadrados abarca, Diana, y 69 metros cúbicos. ¿Y qué sucede si se coloca en un área que cubre mayor? Pues ahí lo que nosotros como compañía te recomendamos es que el sistema de aire lo estés recorriendo, pues si es dentro de tu casa u oficina, lo estés cambiando de sitio. Bueno, doctor, acá nos preguntan, ¿el infrarrojo lejano qué efecto tiene en el cuerpo? Bueno, el infrarrojo lejano es una energía que nosotros tenemos depositada, que recibimos del sol y la deposita en nuestra piel y la guarda en nuestra piel. Este infrarrojo lejano viene del sol acompañado de otra cantidad de ondas luminosas y de otros rayos, ondas gamma, delta, rayos X, rayos UV, VA, VB, y la piel retiene solamente el infrarrojo lejano, lo guarda para poder mantener en nosotros una protección contra las temperaturas extremas. Si afuera está haciendo mucho frío, nuestro infrarrojo lejano nos protege, crea una película, nos protege también de la temperatura alta. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en un sistema de sueño que tenga la tecnología del infrarrojo lejano, ¿qué hace esta tecnología? Primero, contiene fibras que hace que se absorba más infrarrojo lejano fuera del que nosotros tenemos en nuestra piel, que se concentre más infrarrojo lejano en nuestra piel, pero que además ese infrarrojo lejano, como ya está purificado prácticamente y no está acompañado de los otros rayos tóxicos y nocivos del sol, entonces pueda entrar a capas profundas de nuestro organismo. Quiere decir que ya deja de estar en la piel, va a sitios profundos, mejora la circulación mientras nosotros descansamos, mejora
el desplazamiento de nuestras células de la sangre hace que nuestra sangre sea menos viscosa, la fluidifica en otros términos, produce una relajación de los vasos pequeños, una relajación de toda la circulación de la parte que se llama la musculatura del vaso y eso nos ayuda a mejorar la circulación. Luego, permite que se arrastren las toxinas de donde están acumuladas generando una inflamación crónica y una no reparación a que se favorezca esta reparación y que se puedan eliminar esas toxinas. Entonces, se cumple otra función muy importante en el sueño, que es la de poder eliminar toxinas y poder llevar los nutrientes que necesita al sitio de reparación. Perfecto, doctor. Acá hay preguntas muy puntuales de ya casos específicos de que ya han sido personas que ya tienen una premedicación, por decirlo así, y pues realmente no vamos a entrar en estos casos porque si ya un doctor hizo medicó de alguna manera a estas personas, pues también es que depende de qué síntomas o del historial que traiga a estas personas. Así que esas preguntas no las vamos a exponer en este punto, no las vamos a exponer acá, sino las de nivel general. Doctor, por ejemplo, preguntan, teniendo en cuenta la escasez de tapabocas, ¿qué opciones tenemos? ¿El hecho de lavar un tapabocas entre una y otra postura tiene el efecto que se requiere? Bueno, hay varios recursos. En primer lugar, las telas que se están utilizando, que se vienen utilizando para hacer los tapabocas, son telas sintéticas, engomadas, y que luego de que se humedecen, ellas pierden su capacidad de retener. ¿Mm? Entonces, si nosotros las lavamos y se les cae esa goma, ya eso no nos sirve para mucho. No se pueden lavar, ni siquiera el N95, que es un tapabocas que tiene una mejor calidad. Lo que sí podemos hacer nosotros es elaborar los tapabocas. ¿Con qué podemos elaborarlos? Si ustedes recuerdan, las telas que se utilizaban antes de aparecer los antifluidos eran las telas de lino, de los que se hacían los trajes de cirugía y se hacían todos los tapabocas. En este momento, las únicas telas de lino que todavía quedan y que se utilizan son las de nuestras sábanas, de nuestras fundas. Entonces, con una funda, nosotros podemos hacer todos los tapabocas que queramos y van a tener una buena protección. Estos sí los podremos reutilizar y los podremos lavar. Y la otra es, de pronto, con toallas de cocina. La toalla de cocina algo ayuda y se pueden hacer tapabocas por lo menos para suplir una emergencia si ya no hay. Entonces se pueden hacer con, yo les voy a mandar un videíto si ustedes quieren, por dónde se lo envío, de cómo hacer un tapabocas. Que eso es una forma muy sencilla, no se necesitan sino dos banditas de caucho, de dos ganchitos de cocedora y una toallita de cocina, y listo, se hace. Yo les voy a mandar el video a las personas que quieran, con mucho gusto, si quieren anotar mi número telefónico de WhatsApp para poderles hacer llegar esto, o si me llaman, con muchísimo gusto. Sí, doctor, o también nos lo puede enviar a nuestro grupo de WhatsApp y nosotros lo reenviamos a la vez. Igual, realmente en Perfecto. YouTube ahorita hay muchos, ¿no? Realmente hay muchas opciones de cómo hacer tapabocas. Sí, 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 Gracias, realmente. doctor. Sí, exacto. Doctor, acá hay una pregunta de Rocío, dice, al iniciar la charla explicaste que la nariz debe permanecer húmeda de una manera natural. Entonces, ¿se puede o no utilizar, por ejemplo, Big Vaporú o esencias naturales como de eucalipto en la nariz? ¿Es conveniente? A ver, la humectación la da nuestra hidratación. Si nosotros nos mantenemos bien hidratados, vamos a tener cómo producir secreciones. Porque lo que funciona en nuestro organismo como hidratación es una economía prácticamente. Si nuestro organismo está carente de líquidos, va a utilizar los líquidos que pudo filtrar y que pudo utilizar en estructuras como el sistema nervioso, el sistema circulatorio y muchas de las otras estructuras se van a quedar bajas de líquidos, entre ellas las mucosas. Entonces, es importante
hidratar tomando buena cantidad de agua. Realmente hacer aplicaciones de esencias a veces no es tan bueno porque esto se convierte en irritantes de la mucosa, en que le provocan a uno de pronto estornudo, en que le provocan algún malestar. Perdón. Entonces lo ideal es que nosotros consumamos agua. Podríamos nosotros tener agua optimizada en un atomizador pequeñito y utilizar agua optimizada haciendo una atomizadita en nuestra nariz. Pero nosotros sentimos cuando tenemos seca nuestra nariz y cuando realmente nuestra nariz cumplió con su función, cuando nosotros nos podemos sonar y realmente hay moquitos. Y ojalá irnos a la cama, antes de irnos a la cama, sonarnos para poder limpiar y que el organismo pueda sacar de ahí, de la parte alta de la nariz, de los cornetes, pueda eliminar todas las partículas que se pegaron durante el día. Entonces, es importante que atomicemos un poquito de agua, que sonemos, que estornudemos, ojalá, para poder sacar esas secreciones. Pero no es bueno, inclusive, aplicar el eucalipto es muy bueno, pero por favor, como en vaporizaciones retiradito, no muy cerca de la nariz. De acuerdo, doctor, la hidratación importantísima. Doctor, ¿qué recomienda, y pues sobre todo en esta época, para las personas que son inmunosuprimidas, por ejemplo, que han pasado por lupus? ¿Qué recomendaciones podría dar ahí? Bueno, todas las personas que están siendo manejadas para este tipo de enfermedades como el lupus y todas las enfermedades, las colagenosis, están siendo manejadas con corticoides que son los inmunosupresores, uno de los inmunosupresores más grandes que hay. Pero, pues, ¿qué le diría yo a ellos? Si es posible hablar con su médico, si la dosis que tienen es la adecuada en el momento, si pudieran reducirle la dosis, pues sería maravilloso. O si pudieran reemplazárselo temporalmente por alguna otra cosa que no les bajara sus defensas. Asimismo, hay que tratar de evitar al máximo, como les decía, los mismos antiinflamatorios, no solamente el que dijeron ahora, sino que la mayoría de antiinflamatorios tienen su problema con el sistema de defensas. Entonces, valdría la pena que cada quien mirara qué tanta afectación está produciendo el medicamento que está tomando, porque desafortunadamente los médicos únicamente le explicamos al paciente si tenemos tiempo del efecto bueno, pero no le explicamos los efectos colaterales que pudiera tener. Entonces, lo que tenemos nosotros como pacientes es que preguntarle, doctor, esto me afecta mi sistema de defensas y si hay otra cosa alterna que no me afecte mi sistema de defensas, ¿por qué no lo utilizamos? Inclusive, si pueden consultar a médicos que manejen la medicina biológica, en este momento es muy importante reemplazar todos los antiinflamatorios que pues, estamos utilizando. Existen en medicina biológica medicamentos que pueden ayudar a aumentar nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas contra virus que han sido probados en otras epidemias, en otras pandemias, pero solo con una consulta al médico de la medicina biológica que está manejando o que somos quienes estamos manejando estos medicamentos y que los conocemos y conocemos de sus efectos. Así es, doctor. Hay una pregunta aquí como muy repetitiva y es volviendo al sistema pues, a la higiene del sueño. En cuanto al que la Kencolite, nos preguntan si tener la Kencolite prendida, sabiendo que pues asimila a un ambiente natural, no es buena para el momento de dormir. Doctor. A ver, les decía que debemos convertir nuestro cuarto en un sitio de completo aislamiento de las ondas electromagnéticas, ojalá, pero a la vez también de las ondas lumínicas. Entonces, si nos vamos a dormir, es con la luz apagada, es de noche. La lámpara Kencolai es una maravilla, pero para utilizarla para poder leer, trabajar, estar frente al computador,
Y esto nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo, pero para este trabajo. Pero cuando vayamos a dormir es a dormir. La podemos tener cerca, sí, para podernos despertar en una forma natural, porque ella lo que nos ofrece es la facilidad de despertar en una forma natural, en una forma en que nosotros despertamos porque se llegó la luz, no porque hubo un ruido que nos dijo ya estamos de día, sino porque llegó la luz. Y ese es el despertar natural más interesante que hay. Pruébenla los que la tienen, prográmenla para despertar, es una maravilla. Pero solo si han dormido en cuarto perfectamente oscuro, porque si nos entra luz, la lámpara no se va a notar y no va a hacer mucha diferencia. Pero es una maravilla. Bueno, vamos a tratar de aquí de no leerlas todas, tenemos más de 83 preguntas, así que vamos a seleccionarlas así de alguna manera, sobre todo porque está enfocada al tema que estamos tratando al día de hoy. Doctor, acá preguntan también de manera repetitiva para personas que sufren diabetes, especialmente, bueno, los adultos que ahorita está afectando tanto el virus, pero el hecho de tener diabetes, niños o adolescentes, también el virus tiene que ver la afección a estas personas por su diabetes o no tiene que ver ahí. Claro que sí, el hecho de tener diabetes, pero sobre todo diabetes no controlada, no importa el tipo de diabetes que sea, pero si no está bien controlada, o sea, si no se maneja con unos niveles adecuados de las glicemias y con la hemoglobina A1C por debajo de los niveles, ponemos a riesgo las personas, así estén medicadas, así estén con las insulinas, porque lo importante es que se manejen los niveles por debajo de las cifras que deben estar para que el sistema inmunológico no se deprima. Porque si los niveles de glicemia permanecen altos, aún tomando medicamentos, el sistema inmunológico se nos afecta. Perfecto. Bueno, doctor, en niños con autismo, nos preguntan acá, los productos Niken, ¿qué experiencia, doctor, usted personalmente ha tenido con niños con autismo frente a los productos Niken? En cuanto a los productos, especialmente en los niños con autismo y déficit de atención, pues hay que tratar varias esferas, varios elementos, porque es que el autismo tiene que ver muchísimo desde la formación. Hay estudios que la misma onda electromagnética ha generado problemas a nivel del sistema inmunológico, del sistema nervioso, perdón, desde la formación en el vientre. Entonces, al haber alteraciones del sistema nervioso desde allí, empieza a haber una serie de trastornos de la producción de lo que se llaman los neurotransmisores. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos elementos que puedan llevarnos a un equilibrio, como son un sistema de sueño, que nos provee de tres cosas importantes, que es el magnetismo, que es el infrarrojo y que son los iones negativos. Entonces, si este sistema de sueño con estas tres tecnologías está alrededor del cuerpo de la persona, del niño que sufre de autismo, pues va a llevar a un equilibrio de sus membranas celulares, pero especialmente un equilibrio de sus membranas celulares del sistema nervioso y especialmente del sistema nervioso central. Es así como estos sistemas son capaces de generar en el niño un control y un cambio en su comportamiento y un cambio en las conductas que ellos mismos presentan. Pero es importante también que estos niños cambien su alimentación, porque si están recibiendo una cantidad de alimentos que les puedan generar más desorden en sus células,
pues es muy difícil equilibrarlo con un solo sistema de sueño. Y son personas que necesitan hidratarse, porque si les damos minerales, vitaminas, aminoácidos que necesitan para poder formar esos neurotransmisores, pero no tienen cómo utilizarlos, pues entonces es muy difícil que se equilibren. Y además hay algo muy importante, y es que fortalecer la barrera intestinal para estos niños es importante. Los probióticos y los prebióticos, que son importantes también para fortalecer esta barrera intestinal, ayuda a que la producción de neurotransmisores se equilibre y se estimule para que estos niños puedan tener una mejor calidad de vida. Uy, sí, importantísimo. Gracias, doctor. Ya como para ir cerrando, dice, si realmente es cierto lo que se está indicando acerca del coronavirus, que es mejor consumir los líquidos calientes o a una mayor temperatura, mm, incluso incluyendo el agua, si es mejor tomarla fría o con una temperatura específica, sobre todo ahorita con este virus, doctor. Pues la verdad es que es mejor consumir los alimentos a la temperatura ambiente. Las bebidas frías definitivamente no son una maravilla, y mucho menos encima de las comidas. Es preferible al clima, para que no genere un choque térmico y para que no generen una vasoconstricción, que muchas veces puede darse a nivel de las mismas mucosas nasales, a nivel de la misma mucosa oral, pero que también puede tener su repercusión en la mucosa abdominal, en la mucosa gástrica. Ah, de acuerdo, doctor. Ok. Bueno, doctor, y sí, demasiadas preguntas. Sin embargo, pues también el tiempo se nos agota. Y básicamente, pues doctor, muchas gracias. La orientación sí está en hidratar nuestro cuerpo, en alimentarnos, en verdad manejar prevención, porque ahorita lo que ya estamos es tomando acciones frente a una situación difícil que estamos viviendo, pero la prevención es importantísima. Y doctor, en verdad quiero darle las gracias por su participación el día de hoy, habernos acompañado, dedicarnos este tiempo de contestarnos también estas preguntas. Sabemos que hay muchísimas inquietudes y más que surgen, ¿no? Hoy en día en este momento. Claro que sí. Sí, doctor, pero en verdad ya con la base que usted nos acaba de compartir, muchísimas gracias en verdad. Y también pues agradeciéndole a todas las personas que se acaban allí de conectar. Sabemos que tienen muchas preguntas, lo sabemos, pero pues realmente el tiempo no es el suficiente que tenemos. Doctor, muchas gracias a ustedes por haberse conectado y doctor, si nos quiere cerrar con un mensaje final. Bueno, por último, pues es importante tener en cuenta todas las medidas que se están dando por parte de los entes de salud, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, las que en su momento está tomando la misma presidencia. Tener en cuenta que es un enemigo oculto que no sabemos dónde puede estar y dónde puede presentarse, que tenemos que cuidar, sí, a nuestros ancianos, pero que tenemos que cuidar también a nuestros niños, porque nuestros niños pueden convertirse en un vector de transmisión. Entonces, debemos de quedarnos de verdad en un aislamiento preventivo y debemos de hacerlo realidad. No ir y no salir a ninguna parte y tener adecuadas medidas de limpieza, de aseo de las manos cuando nosotros regresemos a nuestra casa, si es que tenemos que salir a algo muy urgente. Una feliz tarde, bendiciones, y que sigamos cuidándonos y unirnos en bendición y unirnos en una forma de que realmente podamos nosotros servir al que lo necesita, pero desde la perspectiva de que yo me estoy cuidando y que él también debe cuidarse, para que así no sigamos generando esta proyección de la enfermedad.
Así es, gracias doctor, acogernos a todo lo que los gobiernos nos están indicando y frente a este virus desconocido realmente que todavía apenas se está empezando a entender de alguna manera. Muchas gracias doctor. En nombre de toda esta comunidad de bienestar, les agradecemos su tiempo y les deseamos lo mejor para usted y todas sus familias. Un abrazo, doctor, hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a dar por terminada esta reunión. Va a quedar grabada y subida en la oficina virtual para los que quieran consultarla el día de mañana. Hasta luego.